Esta es la historia de un movimiento que puso en evidencia un régimen autoritario, además de a una población cansada de ser ignorada. La lucha por justicia, libertades y la exigencia por un nuevo gobierno que hizo tambalear al régimen que al final acabaría en tragedia. Este es el movimiento estudiantil de 1968. En todo el mundo, la década de los 60 estaba marcando un cambio radical en tanto a los deseos de las sociedades y su forma de pensar. Las guerras ya habían sido cosa del pasado, y las nuevas generaciones experimentaban un mundo de posibilidades renovadas, y las cosas del pasado, rigurosas y anticuadas, eran vistas como un freno para la juventud que quería experimentar y cambiar lo común. La nueva música, la psicodelia, el consumo de drogas, la liberación sexual y el movimiento hippie fueron algunas de las manifestaciones de esta transformación, y pues sobra decir que estos cambios no tenían muy contentos a las generaciones adultas que buscaban un mundo más estricto y ordenado. En esos años, en México existía un régimen duro y autoritario, encabezado por el partido del PRI, una estructura que desde el final de la Revolución Mexicana tenía el poder. Las libertades eran mínimas y el control del gobierno era casi absoluto. Por supuesto que no había lugar para los jóvenes y sus nuevas modas, pero desgraciadamente a los jóvenes mexicanos les tocó la mala suerte de coincidir con el presidente más ambiguo de carácter antiguo que ha tenido la historia de México, Gustavo Díaz Ordaz. José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños, vaya nombre, nació el 12 de marzo de 1911 en la ciudad Cerdán, en México. Él venía de una familia de políticos y burócratas, era abogado, y en 1964 fue nombrado presidente de la República. Era un hombre serio que tuvo éxito en la administración pública y se enfocó en el desarrollo económico del país. Este señor tiene una gran facilidad para la crueldad, el autoritarismo y la represión. Entre 1964 y 1965, Ordaz aplastó por la fuerza movimientos sindicales de médicos que buscaban mejores oportunidades laborales, y durante el 66 mandó tomar militarmente las universidades de Morelia y Sonora ante reclamos estudiantiles sobre violencia y autoritarismo. Díaz Ordaz quería perfección en el país, y más porque se acercaban las Olimpiadas del 68, que se celebrarían aquí en México. El gobierno veía esto como una gran oportunidad para mostrar al mundo lo pacífico y unido que era el país, sin problemas internos, cosa que era una completa mentira. Todo empezó con un evento bastante común. El 22 de julio de 1968, estudiantes de la Vocacional 2 y 5 y una preparatoria de la UNAM se enfrentaron en un partido de fútbol americano que acabó en pleito. A las pocas horas intervino la policía, y en vez de tener una respuesta serena, el gobierno tomó un enfoque bastante radical. La represión fue violenta y desmedida. La policía golpeó jóvenes y maestros, sembrando así la semilla de un levantamiento mayor. El 22 de julio, alumnos de la UNAM y el del Politécnico organizaron marchas para denunciar la violencia del gobierno, y este respondió con más violencia. La situación puso en alerta al presidente y a su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, otro hijo de la chingada. Para detener las revueltas, el 30 de julio el gobierno tomó varias de las prepas y vocacionales de la ciudad, incluyendo la Prepa 1, donde los miembros del gobierno se abrieron paso reventando una puerta con una bazuca, solo con el resultado de avivar más el conflicto. La comunidad estudiantil se sumó a una sociedad indignada por la represión. En ese momento comenzaron a organizarse con más escuelas y movimientos políticos en busca de resolver demandas generales hacia un gobierno corrupto, ineficaz y violento. El 27 de agosto el movimiento llegó a su cumbre, una manifestación masiva y plantón frente al Zócalo, pidiendo la cancelación de las Olimpiadas y la derogación de los artículos que permitían al gobierno disolver manifestaciones políticas. Además, pedían garantías de libertad y justicia. El mitin se hizo masivo y los estudiantes creían haber triunfado frente al autoritarismo, pero en la mañana siguiente enfrentaron la cruel realidad, porque cuando se abrieron las puertas del Palacio Nacional, salieron militares, quedando en claro que el gobierno no quería dialogar y que veía a las manifestaciones como desafíos. El 1 de septiembre se dio un informe de gobierno, y esto fue lo que dijo Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico
como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. A partir de entonces la situación escaló. El 13 de septiembre hubo una gran manifestación del silencio y para el 18 y el 24 el gobierno tomó abiertamente por la fuerza la ciudad universitaria y el casco de San Tomás. Se convocó a una manifestación el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Todo parecía bien, pero de repente hombres misteriosos que portaban un guante blanco observaban atentamente la manifestación. Y de pronto un helicóptero que sobrevolaba el lugar dejó caer 3 bengalas. En ese instante surgieron disparos desde los edificios en contra de los manifestantes. Al mismo tiempo el ejército apareció para capturar a los líderes de la organización, pero ante los disparos todo era una confusión, cobrando una tras otra las vidas de los estudiantes. Más de 2000 personas fueron capturadas y llevadas al campo militar número 1. Unos fueron encarcelados y otros no se sabía su paradero. Uno esperaría que una masacre como esta saliera en las portadas de los periódicos, pero al día siguiente, nada. Todo fue brutalmente censurado. Tlatelolco fue cerrado y limpiado en la madrugada del día 3. Los muertos habían desaparecido. La versión oficial dice que el conflicto había sido entre misteriosos terroristas y el heroico ejército, con apenas una veintena de bajas, casi la mayoría valientes soldados. Pero años más tarde conoceríamos la verdad. Los misteriosos hombres eran miembros del Batallón Olimpia, un grupo militar creado por el gobierno y compuesto por miembros del Estado Mayor Presidencial. Los hombres del guante eran militares disfrazados que tenían objetivo de matar a estudiantes y militares por igual, para sembrar el caos y la confusión. En el juego cruzado, intencionado o no, asesinan a los manifestantes. Aún hasta el día de hoy no sabemos cuántas personas fueron las víctimas, porque el ejército desapareció los cuerpos y no se volvió a hablar del asunto, convirtiendo en Tlatelolco un símbolo de la represión del gobierno y en un escenario para recordar la masacre. El gobierno de Díaz Ordaz cínicamente se salió con la suya. El movimiento estudiantil murió y de forma paradójica las Olimpiadas se llevaron a cabo. Un año después, Gustavo Díaz Ordaz puso punto final al asunto, aceptando la responsabilidad de un suceso que nunca aclaró. Ordaz mantuvo esta versión hasta el día de su muerte en 1939 a causa del cáncer de colon. Esta masacre es una mancha en nuestra historia, pero al final de cuentas es un símbolo que representa cómo un gobierno deja al pueblo sin voz ni voto. Esto es algo que realmente no debe de repetirse, pero siendo sinceros, con un gobierno que no tiene un futuro tan brillante, posiblemente suceda de nuevo, así que debemos de estar listos. Y no debemos de sucumbir ante amenazas, debemos de seguir luchando, porque ese es el instintivo de un mexicano. Gracias por ver este video. Realmente espero que te hayas informado y te hayas entretenido con este video. Realmente me costó mucho trabajo hacerlo, ya que no estoy acostumbrada a hablar mucho y tartamudeo a veces. Y espero que mi esfuerzo no sea en vano. Gracias por escucharme. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante.